Capítulo 1. La llegada del manuscrito. La lluvia caía como si el cielo llorara sobre el pequeño pueblo de San Lázaro. Las calles desiertas reflejaban luces anaranjadas que temblaban entre charcos, mientras un viento helado arrastraba hojas secas hacia la iglesia abandonada. Dentro, el sacerdote Mateo revisaba los antiguos libros del altar, buscando consuelo en palabras gastadas por los siglos. Fue entonces cuando lo encontró, un pergamino envuelto en cuero, marcado con un símbolo que parecía sangrar bajo la tenue luz de la lámpara. Quien lea esta profecía, verá la verdad, pero perderá la luz de sus ojos. Mateo leyó las palabras en un susurro, sintiendo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Nunca había visto escritura tan perfecta, ni tinta tan roja que recordara la sangre fresca. Cada letra parecía pulsar, como si el pergamino respirara con vida propia. El rumor se esparció rápido, más rápido de lo que Mateo hubiera imaginado. Aquellos que llegaron a la iglesia no eran curiosos comunes. Había un brillo febril en sus ojos, un deseo de conocer la verdad que los cegaría. Algunos murmuraban plegarias, otros apenas podían contener su ansiedad mientras el sacerdote desenrollaba el manuscrito. La primera en leer fue doña Isabel, una anciana conocida por su fe inquebrantable. Al pronunciar las palabras finales, sus ojos se nublaron y un gemido escapó de su garganta. Veo cosas que no debería ver, gritó, tambaleándose entre las bancas. Nadie pudo ayudarla. Ni la luz de las velas parecía tocar su mirada perdida. Aún así, todos se acercaban, impulsados por la misma necesidad enfermiza de comprender lo incomprensible. Esa noche, la iglesia dejó de ser un lugar de oración tranquila. Voces susurrantes llenaron los rincones, y sombras se alargaban en los muros, formando figuras que Mateo no podía identificar. Los vitrales, cubiertos de polvo durante décadas, brillaban con un resplandor extraño, proyectando escenas que no correspondían a ningún evangelio conocido. Ángeles caídos, ríos de fuego, manos que señalaban caminos que nadie se atrevía a seguir. Mateo comprendió algo que lo aterrorizó más que la misma profecía. No era el pergamino el que estaba vivo, sino algo dentro de él que comenzaba a despertarse. Cada página le mostraba fragmentos de un futuro que no existía, secretos que ninguna iglesia había revelado jamás, y un precio que cada fiel pagaría sin remedio. La luz de la fe podía salvarlos, o condenarlos para siempre. Cuando la campana de la iglesia sonó a medianoche, nadie había logrado cerrar el manuscrito. Aquellos que habían mirado sus palabras ahora se movían como sombras, murmurando, caminando sin rumbo, cegados y fascinados a la vez. Mateo sintió que el pueblo entero empezaba a cambiar, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, cargado de un misterio que no permitiría que nadie durmiera tranquilo. Y mientras la lluvia seguía golpeando los vitrales, una voz apenas audible se deslizó entre las piedras del altar. Bienvenidos a la verdad. Pero recuerden, la verdad ciega a quienes la buscan. Capítulo 2. Los primeros cegados. El amanecer en San Lázaro no trajo alivio. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía pesado, cargado de un olor a tierra mojada y a incienso quemado. Aquellos que habían tenido el valor de leer la profecía se movían con lentitud, sus ojos nublados, y susurros inconexos llenaban la plaza central. Nadie podía mirarlos directamente. La sensación era que verlos a los ojos sería absorber la oscuridad que ahora los habitaba. Doña Isabel caminaba tambaleante hacia la fuente del pueblo, sus manos temblorosas intentando tocar la superficie del agua, como si quisiera reflejar lo que ya no podía ver. Mateo la siguió, temiendo cada paso. La anciana murmuraba fragmentos de la profecía, nombres, fechas, lugares que no existían y que, sin embargo, parecían tan reales que dolían. Todo está escrito, y aún así, nada es seguro, decía, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. La verdad quema los ojos, quema el alma. El sacerdote entendió entonces que la profecía no solo revelaba secretos divinos, sino que arrancaba la visión del mundo tal como lo conocían los creyentes. Cada palabra leía como un juicio, cada frase, un abismo entre la fe y la realidad. Los fieles se dividían en dos, quienes deseaban más, aunque eso significara perder la vista, y quienes querían huir, temerosos de la revelación que se cernía sobre ellos. Al mediodía, un grupo de jóvenes se reunió frente a la iglesia. Entre ellos estaba Ana, una muchacha conocida por su devoción, cuyos ojos brillaban con una intensidad febril. Se acercó al pergamino y, con un temblor que no podía controlar, leyó en voz alta. Sus pupilas se dilataron, y de pronto sus manos comenzaron a temblar como si un fuego invisible las consumiera. Los que la rodeaban retrocedieron, horrorizados, mientras la joven caía de rodillas, gritando nombres que nadie entendía. Veo lo que vendrá, y no hay escapatoria.
Su voz se quebró en un grito que resonó por toda la iglesia. Mateo. Sintiendo un miedo que nunca había experimentado, comprendió que no podía simplemente destruir el manuscrito. Cada intento de quemarlo parecía detenerse ante un poder que no comprendía, como si el pergamino respirara y se protegiera a sí mismo. Cada letra pulsaba, viva, desafiando la autoridad de la iglesia y la razón de los hombres. Esa noche, mientras las sombras se alargaban, los cegados comenzaron a formar un círculo dentro del templo. Murmuraban plegarias mezcladas con palabras de la profecía, creando un cántico que Mateo reconoció como antiguo, pero distorsionado, como si los ángeles mismos hablaran a través de ellos. Sus voces resonaban en los muros, y Mateo sintió un estremecimiento. No estaban solos. Algo, o alguien, observaba desde las alturas de la iglesia. Una figura oscura, apenas perceptible entre las sombras, parecía sonreír al caos que se desarrollaba. La profecía avanzaba, y con cada lector que caía en la ceguera, su poder crecía. Mateo sabía que la elección de leerla o no leerla ya no era solo una cuestión de fe, era una cuestión de supervivencia. Y mientras la primera luna de la semana se alzaba en el cielo, el sacerdote comprendió que el verdadero juicio apenas comenzaba. Porque en San Lázaro, la ceguera no solo era física, era el primer paso hacia un destino del que nadie podría escapar. Capítulo 3. Los signos en la iglesia. La iglesia de San Lázaro parecía un corazón latiendo en la oscuridad. Cada vela encendida temblaba como si respirara, proyectando sombras que danzaban en los muros antiguos. Mateo recorría los pasillos con paso cauteloso, sintiendo un frío que no pertenecía al invierno. Había algo distinto esta noche, un silencio expectante, como si las piedras mismas contuvieran el aliento de los pecadores y los santos. Al llegar al altar, descubrió lo imposible. La campana, que hacía años no sonaba, pendía sola en el aire, balanceándose suavemente sin viento. Cada campanada que emitía era un eco profundo, resonando dentro del pecho de quienes aún tenían visión. Pero los cegados no la escuchaban, ellos veían. Veían formas imposibles, figuras que se retorcían en el aire, ojos que aparecían en los vitrales, y manos extendidas desde las paredes, invitándolos a acercarse. Anne. La joven devota, que había sido la segunda en perder la vista, caminaba como en trance hacia la nave central. Su voz murmuraba palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, y las luces de las velas parecían inclinarse hacia ella, como si la reconocieran. Mateo la siguió, temiendo cada paso. La profecía no solo cegaba, sino que transformaba lo que se tocaba en algo irreconocible. De pronto, un sonido estremeció la iglesia, un coro de voces que no provenía de los fieles ni del viento, sino de los muros mismos. Susurraban, cantaban y gritaban a la vez, revelando secretos que Mateo nunca habría imaginado, nombres de habitantes desaparecidos, pecados ocultos y visiones de un futuro que parecía devorar a San Lázaro entero. Cada palabra era un filo invisible, cortando la cordura de quienes intentaban comprender. Mateo comprendió algo terrible: los signos no eran advertencias, eran puertas. Cada sombra, cada reflejo en los vitrales, cada movimiento de la campana, marcaba el camino hacia una revelación que nadie podía controlar. Y lo más aterrador, aquellos que habían perdido la vista no tropezaban ni dudaban. Caminaban con certeza, guiados por la profecía, como si la ceguera les hubiera otorgado un tipo de visión superior que los demás no podían percibir. Mientras tanto, en la nave lateral, doña Isabel comenzó a dibujar símbolos en el polvo del suelo con sus manos temblorosas. Cada trazo se iluminaba fugazmente, revelando mapas de lugares que nadie conocía, puertas ocultas en la iglesia y figuras que parecían observar a Mateo desde todos los ángulos. Cada línea del pergamino cobraba vida ante sus ojos nublados, y Mateo sintió que la iglesia misma respiraba con la profecía. El sacerdote se arrodilló, golpeando las piedras del altar. Sabía que debía detener esto, pero algo lo detenía, un miedo primitivo y sagrado, como si reconocer la verdad implicara aceptar un destino del que no habría retorno. La campana sonó de nuevo, y las voces del muro se transformaron en un coro de advertencias: el que busca la luz será cegado por ella, el que teme la sombra será consumido por su propio pecado. Y mientras la noche avanzaba, Mateo comprendió que la iglesia ya no era solo un lugar de oración, era un laberinto de visiones y secretos, donde la fe y la locura se entrelazaban, y donde cada signo de la profecía anunciaba que el juicio había comenzado. San Lázaro ya no era el mismo, ni él, ni los creyentes, ni siquiera la profecía. Capítulo 4. Revelaciones prohibidas. El pergamino había dejado de ser un simple manuscrito. Se había convertido en un puente hacia lo inconcebible. Mateo lo sostuvo con manos temblorosas, mientras las sombras de la iglesia parecían observarlo, respirando con él. Cada palabra que leía,
cada línea trazada en tinta roja. Destilaba un conocimiento que nadie debía conocer, y sin embargo, su curiosidad era más fuerte que el miedo. Aquella mañana, los fieles se agolpaban frente al altar, algunos con ojos intactos, otros guiados por su ceguera reveladora. La profecía les mostraba secretos que contradecían todo lo enseñado, historias de santos caídos, milagros que eran maldiciones disfrazadas, y un Dios que no siempre parecía justo, sino exigente y vengativo. Mateo cerró los ojos, incapaz de soportar la claridad brutal de la verdad. No, esto no puede ser real, susurró, mientras una visión se proyectaba ante él. Vio los nombres de los habitantes del pueblo escritos en fuego invisible, junto a fechas que señalaban su muerte o perdición. Cada letra palpitaba, y un olor a cera quemada y a sangre inundaba la iglesia. La tensión creció cuando un grupo de fieles más radicales exigió conocer toda la profecía. Querían leerla hasta el final, aunque eso significara perder la vista, aunque eso significara perderse a sí mismos. Mateo intentó detenerlos, recordándoles las palabras que la profecía misma había susurrado: quien busque la verdad hasta el final, será consumido por ella. Pero el ansia de conocimiento era irresistible. Con su ceguera recién adquirida y una calma perturbadora en su rostro, se acercó al pergamino y comenzó a leer en voz alta. Cada sílaba retumbaba en los muros de piedra como un golpe de martillo sobre los corazones de los presentes. Los vitrales reflejaban escenas que nadie debía presenciar: sacerdotes traicionados por ángeles, templos que se derrumbaban bajo juicios divinos, y criaturas que se arrastraban entre las sombras, observando la ignorancia de los mortales. Doña Isabel, por su parte, trazaba símbolos prohibidos en el suelo con las manos, y las líneas se encendían como fuego vivo. Cada trazo liberaba visiones de futuros posibles, algunos llenos de esperanza, otros de una oscuridad tan profunda que hacía temblar a los más valientes. Mateo comprendió que la profecía no solo revelaba la verdad, sino que jugaba con las mentes, con las almas, como un demiurgo invisible y cruel. Un murmullo surgió de la multitud: acusaciones, plegarias desesperadas, insultos contra quienes intentaban detener la lectura. La iglesia, antes silenciosa y sagrada, se había transformado en un campo de batalla espiritual. Los signos de la profecía se multiplicaban, la campana sonaba sola, las sombras danzaban con formas imposibles, y un viento invisible recorría las bancas, como si los mismos muros respiraran. Mateo supo, en lo más profundo de su ser, que no podía permitir que todos vieran la profecía completa, pero la elección ya no estaba en sus manos. La curiosidad y la fe ciega de los creyentes los empujaban hacia la verdad, y con cada palabra leída, la oscuridad avanzaba un paso más, y mientras la luna se alzaba sobre San Lázaro, la iglesia dejaba de ser un refugio para los fieles. Se había convertido en un espejo de los secretos más profundos del alma humana, un lugar donde la revelación y la condena bailaban juntas, indisolubles, bajo la mirada silenciosa de un Dios que parecía observar y esperar. Capítulo 5. Voces que ciegan. La noche cayó sobre San Lázaro como un sudario. La iglesia, iluminada por velas temblorosas, se convirtió en un espacio donde la realidad y la locura se entrelazaban. Mateo sentía el peso de cada mirada vacía de los cegados. Sus pupilas nubladas no necesitaban ver, porque escuchaban algo que los demás no podían: voces que surgían de las paredes, de los vitrales, incluso del aire mismo. Voces que susurraban secretos, promesas y amenazas, todas al mismo tiempo. Con su ceguera adquirida tras leer la profecía, comenzó a caminar hacia la cripta bajo el altar, siguiendo un murmullo que nadie más percibía. Su paso era seguro, decidido, como si la oscuridad misma la guiara. Mateo la siguió, temiendo cada instante. Sabía que las voces no eran solo advertencias, eran un llamado, un hechizo que consumía la mente de quien las escuchaba. Venid, venid, la verdad os espera bajo la tierra, susurraban, y cada palabra vibraba en los huesos de los fieles, arrancando sus miedos y reemplazándolos por una ansiedad irresistible. En la cripta, la luz de las velas parecía morir antes de tocar los muros. Los cegados formaban un círculo, susurrando las palabras del pergamino como un cántico. Cada sílaba resonaba en la piedra húmeda, y Mateo comprendió que la profecía estaba viva, que se alimentaba del temor y la devoción por igual. Los símbolos que doña Isabel había trazado en la iglesia parecían brillar ahora desde debajo de sus pies, formando un mapa invisible que guiaba los movimientos de los presentes. De pronto, un sonido profundo y gutural llenó la cripta, un coro de voces que no pertenecía ni a vivos ni a muertos. Cada cegado gimió y se inclinó, como si la música invisible los arrastrara hacia un abismo que solo ellos podían ver. Mateo, paralizado, sintió un dolor agudo en los ojos.
La profecía lo alcanzaba aunque no la hubiera leído. La iglesia entera parecía respirar con un latido oscuro. Un pulso que recordaba a la vida y a la muerte al mismo tiempo. Las voces comenzaron a revelar secretos que Mateo no quería oír, pecados olvidados, traiciones silenciosas, la codicia y el miedo escondidos en los corazones de los fieles. Cada palabra era un golpe. Un látigo que abría heridas antiguas y exponía el alma de cada creyente. Algunos gemían. Otros lloraban. Y algunos se reían con una locura que helaba la sangre. Con una calma aterradora, se inclinó sobre un símbolo antiguo grabado en la piedra, pronunciando palabras que nadie reconocía. De pronto, una luz débil surgió del suelo, iluminando figuras espectrales que flotaban entre las columnas de la cripta. Ángeles caídos, sombras de santos, demonios disfrazados de luz. Todos observaban, todos juzgaban. Mateo comprendió. Con un miedo que le atravesó el corazón, la profecía no solo cegaba los ojos, sino que abría un canal directo hacia una verdad que ningún mortal estaba preparado para enfrentar. Y mientras las voces continuaban, suaves y crueles, supe que aquel lugar ya no era solo una iglesia, era un umbral, y cruzarlo significaba perder algo más que la vista, porque en San Lázaro, escuchar la verdad podía ser tan mortal como leerla. Capítulo 6. La traición de los justos. La iglesia de San Lázaro estaba en silencio, pero un silencio pesado, cargado de presagios. Mateo recorría los pasillos, sintiendo como cada sombra se movía a su alrededor, más viva que la propia piedra. La profecía no solo cegaba los ojos, estaba empezando a cegar las mentes, sembrando dudas y desconfianza entre los creyentes que aún no habían sucumbido por completo. Fue entonces cuando ocurrió la traición. Nicolás, el acólito que durante años había servido con devoción, apareció frente al altar con los ojos brillantes de ansiedad y codicia. Con un movimiento rápido y decidido, arrancó un fragmento del pergamino y desapareció hacia la cripta, dejando atrás un rastro de miedo y murmullos de indignación. «Nicolás», gritó Mateo, su voz resonando en la nave. «No entiendes lo que estás haciendo». Pero las palabras del sacerdote se perdieron entre los ecos de la iglesia. Los cegados no lo escuchaban. Seguían su propio camino, guiados por las voces que surgían de las paredes, ignorando la urgencia del mundo real. Mateo comprendió con horror que la profecía ya había empezado a dividir a la comunidad, quienes seguían ciegos y confiaban en sus visiones, y quienes temían lo que aún podían ver. Nicolás bajó las escaleras hacia la cripta, donde los símbolos dibujados en el suelo brillaban con luz propia. Al colocar el fragmento en el centro del círculo, un pulso de energía recorrió la cripta, y las voces de la profecía se multiplicaron, llenando el espacio con un coro caótico de advertencias y secretos. Los cegados se arrodillaron, sus cuerpos temblando mientras sus mentes eran inundadas por imágenes imposibles, futuros desolados, cielos que sangraban, y figuras que Mateo no podía identificar, aunque su corazón sabía que eran reales. «¡No lo hagas!», gritó Mateo, sintiendo la presión del aire a su alrededor. Esto no es solo conocimiento, es destrucción. Pero Nicolás, ciego de ambición, continuó. La profecía comenzó a revelar secretos ocultos del pueblo, traiciones antiguas, deseos reprimidos y pecados escondidos bajo capas de fe superficial. Cada palabra que leía era un látigo que azotaba el alma de quienes permanecían allí, incluyendo Mateo, que sentía como su fe tambaleaba ante la revelación brutal de la verdad. La cripta parecía vibrar con vida propia. Sombras se alargaban y se mezclaban con la luz de las velas, proyectando escenas que nadie podría olvidar, ángeles caídos observando la traición de los humanos, demonios disfrazados de santos guiando a los incautos, y figuras que señalaban con dedos de fuego hacia los corazones de los creyentes. Mateo cayó de rodillas, golpeando la piedra fría del altar. Su miedo no era solo por sí mismo, sino por todos los que había guiado. Comprendió que la profecía no era un mensaje divino para iluminar, sino un juicio que escogía a sus víctimas con precisión cruel. Y mientras Nicolás continuaba leyendo, el sacerdote supo que la traición de los justos era solo el comienzo de un caos que ninguna oración podría detener. En San Lázaro, incluso los más devotos podían volverse enemigos. Y cuando la campana sonó sola, anunciando la llegada de la oscuridad, Mateo comprendió que el verdadero peligro no estaba fuera de la iglesia, estaba dentro. Capítulo 7. La visión de los ángeles caídos. La madrugada cayó sobre San Lázaro como un manto de ceniza. La iglesia parecía respirar con un ritmo propio, profundo y lento, y cada sombra se estiraba como si quisiera tocar el alma de quienes aún se atrevían a caminar por sus pasillos. Mateo avanzaba entre columnas, temblando ante la certeza de que algo más que humanos habitaba aquel lugar, algo que observaba, juzgaba y esperaba. Fue entonces cuando Ana levantó la cabeza.
Aunque sus ojos ya no veían, su rostro estaba iluminado por una luz que nadie más podía percibir. Y su voz, suave y firme, rompió el silencio. «Ellos vienen». Antes de que Mateo pudiera preguntar, una vibración recorrió la iglesia. Los vitrales comenzaron a temblar, proyectando figuras que se movían en formas imposibles. Siluetas aladas descendían desde las alturas, ángeles. Pero no los que recordaba Mateo de los libros de la iglesia. Sus alas estaban desgarradas. Y sus rostros, distorsionados, mostraban una mezcla de belleza y terror que cortaba la respiración. «Son los ángeles caídos», murmuró Mateo, sin poder apartar la mirada. «¿Pero qué hacen aquí?». Las figuras flotaban sobre los cegados. Y cada movimiento parecía transformar la cripta en un escenario de revelación y condena. Los ángeles susurraban secretos prohibidos, revelando la corrupción de aquellos que se creían justos, la hipocresía escondida bajo años de oración y devoción. Los cegados escuchaban y sus cuerpos temblaban, absorbiendo las verdades que desgarraban sus almas. De pronto, una de las figuras descendió más cerca de Mateo, su rostro cubierto por una sombra que parecía absorber toda la luz. La voz, profunda y resonante, no hablaba con palabras, sino con imágenes que atravesaban la mente del sacerdote: ciudades en ruinas, cielos sangrantes, ríos de fuego mezclados con lamentos humanos. Mateo cayó de rodillas, comprendiendo que no se trataba solo de visiones, era un juicio en tiempo real, una advertencia que él no podía ignorar. Mientras tanto, permanecía en trance, extendiendo las manos hacia los ángeles. Cada gesto suyo parecía abrir portales en el aire, por donde pasaban fragmentos de la profecía que aún no había sido leída. Las voces de los ángeles se mezclaban con las de los cegados, creando un cántico que erizaba la piel y paralizaba la razón. Mateo escuchó entonces la advertencia más clara, aunque nadie la pronunciaba en voz alta. «La fe ciega os llevó hasta aquí, pero solo la visión de la verdad os permitirá elegir quién vivirá y quién será consumido». Un temblor recorrió la iglesia. Las velas parpadearon, proyectando sombras que se retorcían y se multiplicaban. Los ángeles caídos se elevaron lentamente hacia los vitrales, y susurros de antiguos pecados llenaron la nave. Mateo entendió que la profecía no solo cegaba la vista, estaba enseñando a los cegados a ver más allá de la carne, más allá de la fe superficial. Y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los vitrales, Mateo supo que San Lázaro ya no sería nunca más un lugar de consuelo. Era un umbral hacia un juicio mayor, donde cada decisión, cada acto de devoción, podía abrir la puerta a la salvación o al abismo. Porque en aquella iglesia, incluso los ángeles podían caer, y sus visiones podían arrastrar a los humanos con ellos. Capítulo 8. Los pecados reflejados. La iglesia de San Lázaro amaneció con un aire pesado, cargado de un silencio que pesaba sobre los hombros como una losa de piedra. Los cegados, guiados por la profecía, ya no necesitaban ver para percibir la realidad, podían sentirla, oírla, incluso saborearla en cada sombra que los rodeaba. Mateo avanzaba entre ellos, consciente de que cada paso lo acercaba a un conocimiento que podría destruirlo por completo. De pronto, los vitrales comenzaron a brillar con una luz intensa y sobrenatural, proyectando sobre los muros imágenes que no correspondían a la realidad del pueblo. Eran reflejos de los pecados ocultos de cada creyente, adulterios secretos, codicia silenciosa, traiciones calladas. Cada figura proyectada susurraba la verdad al oído de los presentes, exponiendo aquello que habían ocultado incluso a sí mismos. Ana permanecía inmóvil en el centro del altar, sus manos levantadas hacia las imágenes que danzaban en el aire. Su ceguera la hacía más poderosa, podía percibir los secretos sin ser perturbada por la luz que cegaba a los demás. Susurraba nombres y fechas que solo ella y la profecía conocían, y cada palabra parecía tallar surcos en el alma de los fieles. Doña Isabel, con su delicadeza habitual, caminaba lentamente entre las proyecciones, tocando cada sombra con la yema de los dedos. Al contacto, los pecados cobraban forma tangible, figuras humanas que gritaban, lloraban o se retorcían en silencio, reflejando la culpa de quienes las habían cometido. Los cegados se arrodillaban, algunos implorando perdón, otros enfrentando la verdad con una calma aterradora, como si la profecía los hubiera purificado de toda ilusión. Mateo, incapaz de cerrar los ojos, sintió que las imágenes lo atravesaban, vio su propia codicia, su miedo a fallar, las dudas que había enterrado bajo años de fe. Cada reflejo lo golpeaba con una intensidad física, y comprendió que la profecía no solo revelaba secretos, sino que juzgaba con precisión quirúrgica, castigando la mentira y la hipocresía. El aire se volvió más frío, y las sombras comenzaron a moverse de manera autónoma,
formando figuras que señalaban a los culpables y los inocentes con la misma indiferencia. Las voces de los ángeles caídos, que habían visitado la iglesia días antes, comenzaron a resonar de nuevo, reforzando la sensación de juicio inminente. La verdad no es un refugio, susurró Mateo para sí mismo. Es un espejo que refleja lo que nadie quiere ver. Los cegados empezaron a actuar según lo que veían, algunos abrazaban sus errores, aceptando la penitencia silenciosa. Otros, aterrados, intentaban huir de las proyecciones. Pero sus pasos eran inútiles, pues la iglesia parecía extenderse más allá de lo físico, atrapándolos en un laberinto donde cada pecado tenía su reflejo. Y mientras el día avanzaba, Mateo comprendió algo aterrador: la profecía no se detenía en la ceguera física. Cada pecado revelado transformaba a los creyentes, moldeando sus almas de manera irreversible. La fe ciega había llevado al pueblo hasta aquí, pero solo el reconocimiento de la culpa podía ofrecer un camino, o condenarlos a todos. En San Lázaro, mirar dentro de uno mismo era un acto más peligroso que enfrentar cualquier demonio externo, porque los pecados reflejados eran tan reales como la profecía misma, y cada mirada al espejo de la verdad podía ser la última. Capítulo 9. La noche de la luz ciega. La noche descendió sobre San Lázaro con un silencio absoluto, roto solo por el rumor de la brisa que se colaba entre las grietas de la iglesia. Mateo permanecía de pie frente al altar, temblando, mientras los cegados se movían como sombras entre las columnas, guiados por un brillo extraño que no emanaba de ninguna vela conocida. Era la luz de la profecía, intensa, roja, cegadora, una que revelaba la verdad y arrancaba los ojos de la ignorancia. Ana caminaba al centro del templo, extendiendo los brazos hacia arriba. Sus dedos parecían rozar la luz que caía en haces sobre los fieles, y cada rayo parecía atravesar su piel, marcando su cuerpo y su espíritu con la claridad brutal de la revelación. Los cegados levantaron la cabeza, absorbiendo la luz sin parpadear, como si esa intensidad les diera visión más allá de lo físico. Mateo quiso cerrar los ojos, pero no pudo. La luz penetraba incluso la sombra de sus párpados, mostrando escenas imposibles, puertas que conducían a mundos de fuego, ángeles caídos arrastrando almas por pasillos invisibles, y figuras humanas que se desvanecían al contacto con la verdad. Cada rayo rojo era un látigo, cada reflejo una advertencia que quemaba la razón. «Esto es demasiado», susurró, mientras las sombras proyectadas comenzaban a moverse, formando rostros familiares, amados y odiados a la vez. No es solo luz, es juicio. De pronto, un coro de susurros llenó la nave. No provenía de los cegados ni de las paredes. Parecía surgir del aire mismo. Sus voces repetían los pecados, los secretos más profundos de cada habitante de San Lázaro, y cada repetición reforzaba la intensidad de la luz, haciendo que los cuerpos temblaran y los corazones latieran con temor reverente. Ana extendió una mano hacia Mateo. Sin palabras, le mostró la necesidad de seguir la luz, de abrazarla aunque cegara, porque solo en la aceptación de su brillo podía hallarse la salvación. Mateo dio un paso, y la luz roja lo tocó. Sintió como la claridad lo atravesaba, revelándole su miedo más profundo, que la fe no podía protegerlo de la verdad, y que los secretos más oscuros de la iglesia estaban vivos, observando y juzgando. La luz creció, invadiendo toda la iglesia, y los cegados comenzaron a formar un círculo en torno al altar. Cada uno parecía recibir visiones distintas, adaptadas a sus miedos y deseos, guiados por la profecía que los moldeaba como arcilla ardiente. La campana sonó, sola, resonando como un eco del juicio que se aproximaba. Y Mateo comprendió que la luz no solo cegaba los ojos, cegaba la voluntad, arrastrando a cada alma hacia un destino que nadie podía controlar. En un instante, la luz roja se intensificó hasta que todo quedó blanco. Mateo sintió que perdía la noción del tiempo, del espacio, incluso de sí mismo. Solo quedó la certeza: en San Lázaro, la fe ciega podía salvar o condenar, pero la verdad siempre cobraba su precio. Y mientras la noche avanzaba, los ecos de la profecía continuaban, recordando a todos que mirar la luz era enfrentar lo que la sombra nunca había revelado, la propia fragilidad del alma humana. Capítulo 10. El juicio de los creyentes. El amanecer en San Lázaro trajo consigo un silencio opresivo. La iglesia, que hasta hace días había sido un refugio de fe, ahora se alzaba como un tribunal donde cada piedra parecía juzgar a quienes habían osado leer la profecía. Mateo caminaba entre los fieles, observando cómo los cegados formaban un círculo perfecto en torno al altar, sus cuerpos temblando al ritmo de una verdad que no podían ignorar. «La hora ha llegado», susurró Ana, con una calma que helaba la sangre. Sus palabras no eran solo un aviso, eran un mandato. La profecía, sostenida por los que aún podían percibir sus secretos,
Comenzó a desplegar visiones de juicio. Cada cegado veía sus propias faltas reflejadas en la luz roja que llenaba la iglesia. Mientras las sombras proyectaban formas de castigo y redención, Mateo comprendió, con un terror profundo, que aquel juicio no era figurativo, era literal, espiritual y absoluto. Una corriente de aire recorrió la nave y la campana sonó sola, resonando con un timbre tan profundo que hizo temblar la piedra. Cada campanada era un golpe de conciencia para los fieles, los que habían escondido la verdad ahora la enfrentaban. Y los que habían buscado conocimiento sin preparación comenzaban a desmoronarse ante su peso. El juicio no se detiene ante la inocencia ni perdona a los justos que fallan, susurró Mateo, comprendiendo que él mismo estaba siendo evaluado. Sus pecados, sus dudas y sus miedos se desplegaban ante él como sombras vivientes. Cada memoria de fracaso y cada secreto reprimido cobraban vida. Señalándolo con dedos de fuego invisible, Ana extendió las manos hacia los cegados. Y cada uno comenzó a arrodillarse, aceptando la condena o la redención según la fuerza de su fe. Algunos lloraban, otros reían con una locura que estremecía el templo. La profecía no ofrecía consuelo, ofrecía claridad. Y la claridad, Mateo lo sabía, podía ser más mortal que cualquier demonio. De pronto, una figura emergió desde las sombras, Nicolás, el acólito traidor. Sostenía un fragmento del pergamino que irradiaba una energía aún más intensa. Cada palabra que leía amplificaba el juicio. Y los cegados respondían con un fervor sobrenatural. La iglesia se convirtió en un escenario de revelación y castigo, donde la fe y la culpa chocaban con fuerza devastadora. Mateo se arrodilló frente al altar, sintiendo que la profecía lo envolvía por completo. Cada sonido, cada luz, cada sombra era un espejo de su alma. Comprendió que el juicio no era un castigo externo, sino un reflejo de la verdad que cada creyente había intentado evitar. Y en ese instante supo que San Lázaro no podía volver a ser el mismo, aquellos que sobrevivieran al juicio cargarían con su verdad para siempre. Y los demás, desaparecerían, consumidos por la luz de la profecía. La campana sonó por última vez, y la iglesia quedó en un silencio absoluto. Cada cegado había recibido su sentencia. Y Mateo comprendió que el juicio no había terminado, solo había cambiado de forma. La profecía seguía viva, acechando en las sombras, lista para revelar la siguiente verdad imposible. En San Lázaro, la fe ciega ya no podía proteger a nadie. Solo la aceptación del juicio ofrecía una posibilidad de redención, y aún esa posibilidad era frágil, como el humo de un incienso que desaparece en la oscuridad. Capítulo 11. El despertar de los condenados. La iglesia de San Lázaro permanecía sumida en un silencio que no prometía paz. Cada piedra parecía vibrar con la memoria de los pecados recién revelados. Y la luz roja de la profecía todavía impregnaba los muros, como un recuerdo que no podía borrarse. Mateo caminaba entre los fieles, observando cómo aquellos que habían sobrevivido al juicio parecían distintos, sus gestos eran rígidos, sus ojos más profundos, y en sus labios se dibujaba una sombra de miedo y comprensión. Pero no todos habían soportado el peso de la revelación. Los condenados, aquellos que habían sido arrastrados por la luz hasta la locura o la muerte espiritual, comenzaron a despertar de manera inesperada. Sus cuerpos se movían con un ritmo extraño, ni vivos ni muertos, como si la profecía los hubiera marcado para existir entre el mundo de los vivos y el reino de los secretos. Cada paso que daban hacía que la iglesia temblara levemente, y un murmullo sordo llenaba el aire, mezclando súplicas, lamentos y risas que helaban la sangre. «Esto no puede estar ocurriendo», susurró Mateo, retrocediendo ante la escena. Los condenados se levantaban, y sus ojos reflejaban una claridad terrible. La misma claridad que había cegado a los fieles en días anteriores. Ya no eran humanos tal como los conocía. Eran portadores de la profecía, mensajeros de una verdad que ninguna fe podía ignorar. Ana se adelantó, con sus manos extendidas hacia ellos, como intentando calmarlos o controlarlos. Pero incluso ella, con su ceguera transformada en visión superior, parecía temer lo que veía. Los condenados avanzaban hacia el altar, y con cada paso, los símbolos grabados en el suelo brillaban más intensamente, liberando fragmentos de la profecía que Mateo apenas podía comprender. Nicolás, el acólito traidor, apareció a un lado, con el pergamino intacto y un rostro pálido. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el aire, amplificando el despertar de los condenados. La profecía no era simplemente un mensaje, era un mecanismo que reconfiguraba la realidad. Los que habían sido juzgados y castigados se levantaban como advertencias vivientes para quienes quedaban. Una muestra de que incluso la fe y la obediencia podían convertirse en cadenas invisibles. Mateo comprendió entonces algo aterrador: la profecía no buscaba solo cegar a los creyentes,
sino transformarlos en guardianes de secretos imposibles de comprender. Los condenados actuaban ahora como vigilantes de la verdad, sus cuerpos y almas moldeados por un juicio que superaba cualquier justicia humana. Cada uno de ellos portaba fragmentos de la luz que había cegado a todos. Y sus presencias llenaban la iglesia de un aura de terror silencioso. Un recordatorio de que la fe mal comprendida podía ser mortal. El sacerdote se arrodilló, sintiendo como su corazón latía al ritmo de un destino que no podía cambiar. La campana sonó por última vez. Un golpe profundo que marcó el comienzo de una nueva fase en San Lázaro. Los condenados habían despertado. Y la profecía estaba lista para reclamar más víctimas, guiando a los vivos y a los muertos hacia un juego donde la fe, la verdad y la oscuridad se entrelazaban sin posibilidad de escape. Y mientras las sombras de los condenados se extendían por toda la nave, Mateo supo que la iglesia ya no era un refugio, sino un umbral hacia un reino donde la profecía dictaba las reglas, y donde cada creyente debía decidir si se uniría a los despiertos, o sería consumido por la luz ciega de la verdad. Capítulo 12. La última visión. La noche envolvía a San Lázaro con un manto más denso que cualquier oscuridad conocida. La iglesia estaba vacía, pero no en el sentido habitual. Cada sombra, cada eco, parecía viva, aguardando un momento que Mateo temía enfrentar. Los condenados habían ocupado la nave central, sus ojos brillando con un rojo sobrenatural, y la profecía flotaba entre ellos como un hálito invisible, lista para revelar su último secreto. «Es el final», susurró Ana, su voz resonando en la piedra como un eco distante. Todo lo que la profecía prometió está a punto de mostrarse. La luz roja descendió desde los vitrales como un río de fuego líquido, bañando a los cegados, a los condenados y a Mateo por igual. Esta no era una luz común, era la culminación de todas las visiones anteriores. Un torrente que no solo cegaba los ojos, sino que abría la mente a realidades que ningún ser humano podía soportar. Mateo sintió como su corazón se aceleraba, como su cuerpo temblaba, mientras imágenes de un mundo que coexistía con el suyo se desplegaban en el aire, ciudades en ruinas, templos que ardían sin fuego, ángeles que lloraban sangre y demonios disfrazados de luz. Los condenados comenzaron a girar lentamente, formando un círculo perfecto alrededor del altar. Cada uno emitía un susurro que parecía resonar dentro del cráneo de Mateo. Una amalgama de plegarias, maldiciones y secretos que desgarraban la razón. La profecía no solo estaba revelando la verdad, estaba ejecutando un juicio final, decidiendo quién sobreviviría a su claridad y quién sería consumido por ella. Nicolás, el acólito que había traicionado el pergamino, se arrodilló frente al altar. Sus ojos, ahora ciegos por la luz intensa, reflejaban comprensión y terror a partes iguales. Cada palabra que pronunciaba del fragmento restante amplificaba la energía de la profecía. Y el suelo comenzó a temblar como si la misma tierra sintiera la presencia de lo divino y lo condenable al mismo tiempo. Mateo cayó de rodillas, sintiendo que su propia fe se enfrentaba a su límite. Cada visión de los condenados le mostraba lo que él mismo había temido reconocer, sus dudas, sus traiciones, su miedo a no ser digno. La profecía no era un simple mensaje de Dios. Era un espejo que reflejaba cada pecado y cada mentira escondida bajo años de devoción superficial. Ana se adelantó, levantando las manos hacia la luz, y los rayos se intensificaron hasta convertirse en un torbellino de claridad. En ese instante, Mateo vio algo imposible, un camino de luz que atravesaba la iglesia y se perdía en la oscuridad más allá de San Lázaro. Solo quienes aceptaran la verdad podrían caminar por él. Los demás serían devorados por la misma luz que cegaba. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras comprendía la elección final, enfrentarse a la profecía, aceptar la totalidad de la verdad y sobrevivir como un custodio del conocimiento, o permanecer ciego, perdido, consumido por la revelación que él mismo había buscado. Y cuando la campana sonó por última vez, un estremecimiento recorrió la iglesia. La luz roja envolvió todo, y Mateo supo, con un miedo reverente, que nada volvería a ser igual. La profecía había completado su ciclo, dejando solo una certeza: la fe ciega podía salvar. Pero la verdad absoluta cambiaba para siempre a quienes se atrevían a verla. San Lázaro no era ya un lugar de oración, era un umbral hacia lo imposible. Y cada alma que cruzara ese umbral tendría que enfrentarse a su propia oscuridad, o desaparecer para siempre. Capítulo 13. El eco de los destinos. El silencio que reinaba en San Lázaro no era natural. Era el eco de las decisiones que la profecía había impuesto sobre cada alma. Mateo caminaba lentamente entre los cegados y los condenados, sintiendo como la luz roja que aún flotaba en la iglesia parecía pulsar con cada latido de su corazón. Cada paso que daba lo acercaba a un conocimiento que temía y deseaba a la vez, el destino de quienes habían sobrevivido al juicio final. Los condenados permanecían inmóviles, pero sus miradas penetraban más allá de lo visible.
como si pudieran leer las almas de los fieles que aún dudaban. Cada uno era ahora un guardián de secretos imposibles. Un recordatorio viviente de que la profecía no perdonaba. Los susurros que emitían resonaban en la mente de Mateo, mostrando fragmentos de futuros posibles, de destinos entrelazados y de caminos que jamás podrían desandarse. La profecía no termina, solo cambia de forma, murmuró Ana, con su voz tan clara que parecía provenir del propio aire. Cada elección es un eco que se expande más allá de esta iglesia, más allá de la vida y la muerte. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad sobrenatural. Los cegados, que habían aceptado la luz, comenzaron a caminar en círculos, repitiendo palabras que Mateo no comprendía del todo, pero que sentía como mandatos antiguos. Cada sílaba abría grietas en la realidad, revelando visiones de lo que ocurriría si los secretos no fueran enfrentados, si la verdad fuera ignorada. De pronto, la figura de Nicolás emergió de entre los condenados. Su rostro, marcado por la traición y la revelación, reflejaba un miedo desconocido. La profecía no solo mostraba el futuro, también cobraba venganza contra quienes habían intentado manipularla. Cada paso suyo hacía vibrar los muros de la iglesia, y Mateo comprendió que incluso los más valientes podían ser víctimas de su propia ambición. Mateo levantó la vista hacia el altar, donde la luz roja se condensaba formando una puerta luminosa que parecía conducir a otra dimensión. En ella vio a los fieles que habían sobrevivido al juicio y, a su lado, a aquellos que habían sido devorados por la ceguera de la verdad. Era un espectáculo aterrador, destinos paralelos que coexistían en un mismo espacio, separados por la delgada línea de la elección. No podemos escapar de lo que somos, solo podemos elegir cómo enfrentarlo, susurró Mateo para sí mismo. La profecía nos muestra lo inevitable, pero nos da la última palabra sobre nuestra alma. Ana extendió sus manos, y los rayos de luz reflejaron la incertidumbre en el aire. Los cegados se detuvieron, como si escucharan un mandato silencioso: seguir adelante y enfrentar lo que venía, o retroceder y perderse para siempre en la sombra de sus propios miedos. La iglesia tembló nuevamente, y Mateo supo que los ecos de los destinos no eran simples advertencias, eran pruebas vivientes, recordatorios de que cada alma estaba entrelazada con la de los demás, y que cada decisión tenía un precio, uno que ni la fe más ferviente podía evitar. San Lázaro ya no era un refugio ni un santuario, era un escenario donde la verdad dictaba reglas imposibles, y donde cada eco de los destinos decidía quién caminaría hacia la luz y quién sería consumido por la sombra que ellos mismos habían creado. Capítulo 14. La elección final. La iglesia de San Lázaro estaba envuelta en un silencio que cortaba el aliento. La luz roja de la profecía brillaba con intensidad casi insoportable, llenando cada rincón y proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Mateo se encontraba de pie frente al altar, sintiendo como la totalidad de la verdad lo atravesaba. Cada pecado, cada duda, cada miedo acumulado durante años se mostraba ante él sin posibilidad de evasión. Todo llega a su fin, murmuró Ana, su voz vibrando en el aire como un canto antiguo. La profecía te ofrece la última elección. Los cegados formaban un círculo a su alrededor, pero ya no eran solo fieles, eran guardianes, testigos y participantes del juicio final. Los condenados se movían entre ellos, sus ojos reflejando la misma luz roja, y cada uno parecía medir la fuerza de su fe y su aceptación de la verdad. Mateo comprendió que la elección no era solo suya, cada alma allí presente debía decidir si enfrentaría la luz completa o sucumbiría a la sombra que la ignorancia había cultivado durante toda la vida. Nicolás avanzó hacia el centro, sosteniendo el pergamino que había traicionado antes. Su rostro mostraba miedo y arrepentimiento a partes iguales. Al abrirlo, la energía de la profecía se intensificó, y un viento sobrenatural recorrió la iglesia, haciendo que los velones bailaran y que las sombras se retorcieran en formas imposibles. La voz de la profecía resonó entonces en la mente de Mateo, clara y despiadada. El que teme la verdad se pierde. El que la enfrenta se transforma. Los condenados comenzaron a girar alrededor del círculo, susurrando los secretos más oscuros de cada uno de los presentes. Mateo vio sus propios miedos manifestarse, la duda sobre su fe, el temor a no ser digno, la culpa que había intentado ocultar. Cada susurro era una cadena que lo ataba a la realidad y a la visión al mismo tiempo, y comprendió que solo enfrentando todo podía sobrevivir. Ana extendió las manos, y la luz roja se concentró sobre el altar, formando un camino que parecía ascender hacia los cielos. Mateo sintió que su corazón latía al unísono con la profecía, y supo que debía dar el paso final, caminar hacia la luz y aceptar todo lo que había visto, o permanecer en la sombra y ser consumido por la ignorancia y el miedo. Los cegados observaban, cada uno reflejando la tensión de la elección. Algunos comenzaron a avanzar, otros retrocedieron,
incapaces de soportar la intensidad de la verdad. Mateo respiró hondo y dio el primer paso. La luz lo envolvió por completo, revelándole no solo la corrupción y el pecado, sino también la fuerza y la redención posible dentro de cada alma. La iglesia tembló, y los murmullos de los condenados se convirtieron en un silencio absoluto, como si la misma profecía contuviera el aliento. Cuando Mateo abrió los ojos, comprendió que la elección final había sido hecha. Algunos habían seguido la luz, otros habían caído en la sombra. La iglesia ya no era un lugar de simple fe, era un umbral hacia la verdad absoluta, donde cada alma debía asumir las consecuencias de enfrentarla o ignorarla. San Lázaro permaneció en silencio, pero en ese silencio había un poder tangible, una certeza inquebrantable. La profecía había cumplido su propósito. La elección final no solo había decidido destinos individuales, sino que había transformado la esencia misma de todos los que habían permanecido allí. La fe ciega había terminado, y la verdad, aunque dolorosa y cegadora, se había revelado por completo. Capítulo 15. El renacer de la iglesia. La luz del amanecer atravesó los vitrales de San Lázaro, pero ya no era roja ni cegadora, era una claridad tranquila, cálida, que parecía haber absorbido todas las sombras de los días anteriores. Mateo caminaba lentamente por la nave central, notando cada rincón transformado. La iglesia, que antes había sido un escenario de juicio y terror, ahora emanaba un aura de renacimiento y esperanza. Los cegados que habían seguido la luz completa se encontraban reunidos alrededor del altar, sus ojos brillando con la serenidad de quienes habían enfrentado sus miedos y aceptado la verdad. Cada uno parecía más fuerte, más consciente de sí mismo y de la fragilidad de la fe humana. Los condenados que habían sobrevivido permanecían junto a ellos, pero ya no como presencias amenazantes, eran recordatorios de la verdad enfrentada, guardianes de secretos y lecciones aprendidas. La profecía nos ha llevado hasta aquí, dijo Ana, su voz tan clara que parecía fundirse con la luz. Pero ahora empieza la verdadera prueba, vivir con lo que hemos visto y cambiar lo que aún puede cambiarse. Mateo levantó la vista hacia los vitrales, recordando la luz roja que había cegado a tantos días atrás. Ahora, las figuras angelicales parecían sonreír, mostrando un rostro de misericordia y perdón que contrastaba con el terror que habían provocado. La iglesia había dejado de ser un lugar de juicio para convertirse en un umbral hacia la comprensión. Los fieles comenzaron a hablar entre sí, compartiendo los secretos y revelaciones que la profecía había expuesto. La confesión ya no era un ritual impuesto, sino un acto de conciencia y responsabilidad. Mateo escuchó historias de arrepentimiento profundo, de reconciliaciones imposibles y de determinación renovada. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía la fe desde la base, con una sinceridad que ninguna enseñanza superficial podría lograr. Nicolás se acercó al altar, con el pergamino finalmente cerrado y descansando en sus manos. Sus ojos mostraban humildad y comprensión. Había intentado manipular la profecía, pero había aprendido que la verdad no se puede doblegar, solo se puede enfrentar. Mateo lo miró, y en ese intercambio silencioso reconocieron que incluso los más débiles podían encontrar redención. La campana sonó una última vez, pero esta vez su sonido no era un aviso de juicio ni un eco de terror, era un llamado a la renovación, un canto que abrazaba la fe y la verdad, invitando a todos los presentes a reconstruir la iglesia, no solo como un edificio, sino como un símbolo de claridad y conciencia. Mientras Mateo se arrodillaba frente al altar, comprendió que San Lázaro había cambiado para siempre. La profecía, que había cegado y aterrorizado, había cumplido su propósito, enseñar que la fe ciega puede salvar, pero solo la aceptación consciente de la verdad puede transformar. Y así, con la luz filtrándose suavemente entre los vitrales, con los fieles reunidos y con la promesa de un futuro donde la verdad y la fe coexistían, San Lázaro renació. Ya no era solo un lugar de oración, era un testimonio de que incluso la oscuridad más profunda puede conducir a la luz más pura, si los corazones son lo suficientemente valientes para mirar. La iglesia permaneció en silencio, pero en ese silencio había vida, esperanza y un renacimiento que resonaría más allá de sus muros para siempre. Epílogo, ecos de la verdad. San Lázaro dormía bajo un cielo tranquilo, pero la paz era distinta, no era la calma de la ignorancia, sino la serenidad que nace del conocimiento y del enfrentamiento con la verdad. Mateo caminaba lentamente por la nave, ahora vacía, pero impregnada de recuerdos que se sentían vivos, como si cada piedra guardara la memoria de lo que había ocurrido. Los cegados que habían abrazado la luz total habían desaparecido en sus propios caminos, llevando consigo la claridad adquirida, dispuestos a vivir en un mundo que ya no podía ser visto con ojos ingenuos. Los condenados que habían sobrevivido permanecían como sombras guardianas,
recordatorios silenciosos de que la profecía no perdonaba, pero tampoco olvidaba. Mateo se detuvo frente al altar, tocando la piedra gastada con las yemas de los dedos. Recordó cada visión, cada susurro, cada elección que había marcado el destino de todos los presentes. La profecía había cegado, había enseñado, había destruido y reconstruido, había mostrado que la fe ciega puede salvar, pero solo el valor de enfrentar la verdad puede transformar para siempre. Una brisa recorrió la iglesia, moviendo las velas encendidas sin tocar los mecheros. Mateo cerró los ojos y escuchó. No eran voces humanas ni del más allá, sino el eco de cada alma que había vivido, sufrido y aprendido en San Lázaro. Cada susurro parecía decirle que la luz no se había extinguido, solo había cambiado de forma, esperando en algún lugar a los próximos que se atrevan a mirar. Ana apareció a su lado, su presencia silenciosa pero imponente. Ya no era la guía ciega, era testigo de la transformación que había nacido de la profecía. El camino continúa, dijo suavemente. Lo que hemos visto aquí, lo que hemos vivido, no termina. Cada alma que elija enfrentar la verdad seguirá expandiendo los ecos de lo que aprendimos. Mateo asintió, comprendiendo que la iglesia ya no pertenecía solo a los vivos ni a los muertos, sino al conocimiento compartido, a la revelación que transformaba y trascendía. San Lázaro se había convertido en algo más que un lugar de fe. Era un recordatorio eterno de que la luz y la sombra coexisten, que la fe puede cegar y la verdad puede liberar. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por los vitrales restaurados, Mateo respiró hondo. Supo que cada elección, cada pecado enfrentado y cada verdad aceptada continuaría resonando, mucho después de que las campanas dejaran de sonar. Y así, con la iglesia renacida y los ecos de la profecía en el aire, el mundo seguía adelante, con almas más fuertes, corazones más valientes y la certeza de que la verdad, aunque cegadora, siempre dejaba una luz para quienes se atrevían a verla.